Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico. El equipo está conformado por León Aguirre Carlarelli, Tobar Vargas Cintia, eh, Borja Alba Adrián. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre las generalidades. Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria. Esta enfermedad, pues el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano. Este puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. La causa de esta enfermedad no se conoce claramente, pero pues puede estar asociada a los siguientes factores que serían genéticos, ambientales, hormonales o ciertos medicamentos. Bueno, esta enfermedad es mucho más común en mujeres que en hombres, por aproximadamente de 10 a 1. Puede presentarse a cualquier edad, sin embargo, aparece con mayor frecuencia en mujeres y jóvenes entre los 15 y 44 años. En los Estados Unidos, la enfermedad es más frecuente en las personas afroamericanas, asiáticas, americanas, africanas, del Caribe e hispanos americanos. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, hablando de síntomas, varían de una persona a otra y pueden aparecer y desaparecer. Todas las personas con la enfermedad padecen dolor articular e hinchazón en algún momento. Algunas desarrollan artritis. Generalmente afecta las articulaciones de los dedos, de las manos, las muñecas y las rodillas. Otros síntomas comunes pueden ser dolor torácico al respirar profundamente, fatiga, fiebre sin ninguna otra causa, malestar general, inquietud o sensación de indisposición, que sería el malestar, pérdida de cabello, pérdida de peso, úlceras bucales, sensibilidad a la luz solar, erupción cutánea, que esta se da en forma como de una mariposa y pues se desarrolla en aproximadamente la mitad de las personas con la enfermedad. La erupción se observa principalmente en las mejillas y en el puente nasal. Esto puede extenderse ya que empeora con la luz solar. Otros signos y síntomas dependen de en qué parte del cuerpo pues esté afectada. Por decir, si está afectado el cerebro y el sistema nervioso, habrá dolores de cabeza, debilidad, entumecimiento, hormigueo, convulsiones, problemas de visión, de memoria y cambios de personalidad. Si está afectado el tracto digestivo, habrá dolor abdominal, náuseas y vómitos. Si está afectado el corazón, pues problemas con las válvulas, inflamación del músculo cardíaco o del recubrimiento del corazón, que sería el pericardio. ¿Le puedes cambiar, por favor? Si está afectado el pulmón, pues habrá acumulación de líquido en el espacio pleural, dificultad para respirar y tos con sangre. Si está afectada la piel, habrá úlceras en la boca. Si está afectado el riñón, pues hinchazón en las piernas. En la circulación, pues sería coágulos en las venas o en las arterias. Inflamación de los vasos sanguíneos, constricción de los vasos sanguíneos en respuesta al resfriado. ¿Le puedes cambiar? Gracias. Bueno, y para el tratamiento, pues como ya se había mencionado, no existe una cura específica, por lo cual el objetivo del tratamiento pues es controlar los síntomas. Las formas leves de la enfermedad se pueden tratar con medicamentos antiinflamatorios no esteroides para los síntomas articulares y pleuresia, dosis bajas de corticosteroides como la prednisona, perdón, para la piel y síntomas de la artritis, cremas que contienen corticosteroides para tratar las erupciones de la piel, hidroxiclorina, que es un medicamento que también se utiliza para tratar la malaria, el metrotextato, que puede usarse para reducir la dosis de corticosteroides, y los tratamientos para personas más graves, pues pueden incluir dosis altas de corticosteroides, medicamentos inmunosupresores, eh, pueden utilizarse si el paciente no mejora con corticosteroides o si los síntomas empeoran al dejar de tomar dichos corticosteroides. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora les hablaré sobre la epidemiología. En esta imagen se encuentra una tabla que tiene las características epidemiológicas, clínicas e inmunológicas de los pacientes con lupus eritematoso. Bueno, en la tabla aparece Ana,
que significa anticuerpos antinucleares, luego anti-ADNDS, que significa anti-ADN de doble cadena, LEA significa lupus eritematoso agudo, LEC, lupus eritematoso cutáneo, LECD, lupus eritematoso crónico discoide, LECS, lupus eritematoso cutáneo subagudo. Y pues entre paréntesis se encuentran los resultados de los porcentajes. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora les voy a hablar sobre la genética. Bueno, el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunes tienden a darse en familias, pero el patrón de herencia es desconocido. Las personas pueden heredar una variación genética que aumenta o disminuye el riesgo de esta enfermedad, pero en la mayoría de los casos no se hereda la afección en sí. No todas las personas con esta enfermedad tienen una variación genética que aumenta el riesgo y no todas las personas con una variación de estos genes desarrollan la enfermedad. En casos raros, el lupus el lupus puede heredarse con un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula deben tener mutaciones para que se exprese la alteración. Los padres de un individuo con una enfermedad autosómica recesiva tienen una copia del gen mutado, pero por lo general no muestran signos y síntomas de la enfermedad. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y ya por último les voy a hablar sobre la epidemiología. La regulación epigenética es determinante para la función de los genes, ya que determina cuáles se expresan en cada tipo celular, lo cual, en último término, especifica las características de cada tipo celular. Dicha regulación se establece a través de adiciones de grupos químicos al DNA o bien a las proteínas que empaquetan dentro del núcleo de células, es decir, las histonas. En los dos tipos principales de modificaciones epigenéticas son la metilación del DNA y las modificaciones post-traducciones de las histonas. En ambos tipos de modificaciones químicas son capaces de influir en el estado de expresión de genes, especialmente aquellas que se encuentran asociadas físicamente a porciones del DNA relacionadas con la regulación de la expresión, como los promotores de genes. Por otra parte, las marcas epigenéticas también ayudan a regular los procesos como la replicación del DNA asociada a la división celular o a los procesos de reparación del DNA. La siguiente. Gracias. Yo soy Leona Aguirre Carlarelli y les hablaré sobre los factores que pueden afectar al ESO. Siguiente, por favor. Bueno, el origen de la enfermedad aún está aclarada, pero se considera la combinación de diversos factores de riesgos ambientales, al igual que hereditarios. Los factores ambientales se pueden dividir en tres partes. Primero les hablaré de los factores físico-químicos. Estos pueden ser como la exposición de luz, de sol e infecciones virales. También medicamentos como isonización, hidralazina, precainamina y medicamentos anticonvulsivos. La luz ultravioleta, especialmente la UVB, es el factor más importante tanto en la inducción y exacerbación. La exacerbación es el aumento de la duración de una enfermedad. Bueno, la luz ultravioleta puede alterar las características químicas del ADN, haciendo que se vuelva inmunogénico, provocando una apoptosis de queratinocitosis, lo cual significa que libera fragmentos de ADN y ARN que forman complejos inmunes. Aquí se une al péptido antimicrobiano LL37, lo cual produce un daño celular. Siguiente, por favor. Los agentes infecciosos, que serían otros factores, se consideran varios virus o ADN bacteriano y especialmente el Epstein-Barr como un factor disparador o exacerbador por la capacidad de activar los LCB y
liberar autoantígenos después del daño tisular. Los medicamentos que ya había mencionado anteriormente, o igual están en la tabla, como fármacos, al tener un mal uso de ellos, puede provocar un cuadro de LES por mecanismos epigénicos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les hablaré de los factores hormonales. Siguiente. Esta enfermedad afecta en mayor cantidad a las mujeres. El comienzo de la enfermedad es poco común antes de la pubertad o luego de la menopausia, pero el uso de terapia de reemplazo hormonal y píldoras anticonceptivas incrementa la probabilidad de desarrollo de LES en mujeres y en general puede aumentar por un desequilibrio hormonal en la pubertad o mucho estrés. Si hay una actividad excesiva de estrógenos y una inadecuada actividad hormonal androgénica, sin importar si es hombre o mujer, provoca una alteración en las respuestas inmunes. El estrógeno al ser alto inhibe la LTCL, su proliferación y la producción de IL-2. Hay un aumento en cambios hormonales que producen una mayor posibilidad de ser en el embarazo o el puerperio. En el caso de las mujeres, una disminución durante la menopausia y en los hombres con síndrome de Klinefelter son propensos a padecerles por el síndrome que está asociado a hipoandrogenismo. La testosterona reduce la producción de IgC en pacientes con LES. Y los factores genéticos. Los niños pueden heredar algunos factores genéticos de sus padres, aunque todavía no se conoce qué puede predisponerlos a desarrollarles. Siguiente. Bueno, ahora en la enfermedad del lupus compromete todos los mecanismos de la respuesta inmune, tanto la innata como la adquirida. Y bueno, yo ahorita les hablaré de la innata. Siguiente, por favor. Durante la inmunidad innata se produce mecanismos básicos que se alteran. Estos son 5, que el primero sería producción anormal de INF-alfa por los DG y disminución de fagocitosis de cuerpos apoptóticos. El 3, alteración de los controles de LCB de los LS-TRAG y NKS. El 4, defectos cualitativos y cuantitativos de proteínas del complemento. Y 5, deficiencia de complementos C2, C4 y C1. El sistema inmunitario proporciona la primera línea de defensa contra las infecciones. Esto no es específica de antígenos y carece de memoria, por lo que su respuesta no registra ningún aumento de su eficacia. Puede diferenciar patrones de estructuras microbianas conservadas. Esta se denomina patrones moleculares asociados a protones, que serían los PAMs, en sus siglas en inglés. Y gracias a esto, los receptores de reconocimiento de patrones, que sería RRP, activan el mecanismo intracelular que condicionan y orientan la respuesta inmune. Siguiente, por favor. En los pacientes con LES, durante la respuesta innata, se destacan los siguientes. Bueno, ahorita les hablaré de los macrófagos. Los monocitos de sangre periférica se reconocen en los tejidos. El número de células mononucleares con los exudados inflamatorios se reducen, con una reacción defectuosa a la presión cutánea. Los monocitos son menos capaces de fagocitar células apóticas por defectos intrínsecos en las funciones celulares, siendo como defectos de adherencia, reducción de la expresión de receptores y una tendencia a la disminución de la introducción del proceso, por lo que las infecciones son más duraderas. Y los polimorfinucleares o PMN son las células más abundantes en los daños tisulares generados por LES. La producción de INF-alfa por los DGS activan genes específicos que inducen en ellos la muerte por un mecanismo conocido como netosis, al igual que exhiben propiedades fagocíticas, químicas quimiotácticas reducidas.
Se degrada PMN secundaria a la actividad aumentada de colágeno y disminuye la producción de citocinas y producción de interleucina 12. La producción baja de IL-8 en pacientes con LES tiene una baja comparación con los controles. Siguiente. Bueno, las células asesinas naturales, que serían NK, son linfocitos granulares que expresan receptores de antígenos y comprenden del 5 al 15% de células mononucleares. Se ha demostrado una acumulación de células NK en tejidos afectados. La deficiencia en el número de las células en sangre periférica se correlaciona con algunas manifestaciones clínicas de LES, como nefritis lúpida y trombocitopenia, así como también la activación global de la enfermedad. Se ve un número reducido de las NK por una alta sensibilidad de apoptosis. En el sistema de complemento, se conforma por 30 proteínas con la finalidad de producir lisis bacteriana. Los elementos más importantes en el desarrollo del LES son C1, C3 y C4, porque se va una reducción de estos niveles y la deficiencia de complemento ayuda a la patogenosis LES. Los pacientes con una deficiencia en C1 tienen un 90% de probabilidad de desarrollar LES. Los que tienen una deficiencia en C4, hay un riesgo de desarrollo, pero no es tan probable. En C2 está asociado a una prevalencia del 10% y en C3 es muy raro que se llegue a asociar con un desarrollo de LES, pero sí llega a asociarse, siendo así que C1 y C4 son los principales factores de LES. Siguiente. Bueno, la inflamasosoma es al oligomerizarse, se crea la activación de caspasa 1, que es la enzima primaria responsable de la activación de citocinosis proinflamatoria, como IL-1 beta y 1L18, así como 1F tipo 1, los cuales son importantes citocinas en los patógenos del LES. Y bueno, es importante realizar estudios que inhiben los componentes de inflamasoma, ya que se podrían usar como un blanco terapéutico en el desarrollo del LES. El interferón son glicoproteínas, las cuales se dividen en tres familias, que sería tipo A, interferón leucocitos, tipo B, interferón de fibroblasto, o tipo G, o interferón de linfocitos. Se deben nivelar los niveles elevados de IFC con el suero de un subgrupo de LES. El IFN tipo 1 está asociado con autoinmunidad por varios mecanismos, entre los que se promueve la maduración de las células dendríticas. Los complejos inmunes con unión de complementos pueden inhibir la liberación de estas citocinas, incluyendo la interleucina 1 y TNF. Siguiente, por favor. Bueno, yo soy Ramírez Ávila Gisela y les voy a hablar sobre la inmunidad adquirida. Bueno, están los trastornos de los linfocitos B, que es el incremento de células plasmáticas productoras de autoanticuerpos. Estos tienen como producción de anticuerpos contra antígenos patógenos y está disminuida y es responsable de las recurrentes y severas afecciones e infecciones. Dentro de todo esto, los principales autoanticuerpos son anti-ADN de doble cadena, que se encuentran del 70 al 80% de los pacientes y son los más específicos patogénicos en la piel y el riñón. También están los trastornos de los linfocitos T. Aquí hay un incremento en la expresión de la molécula de adhesión CD44 y del receptor CXCR4, que facilita el paso de los linfocitos a los sitios de inflamación. Y bueno, dentro de estos tiene una disminución de sangre periférica en su número total debido a la presencia de acción de anticuerpos antiinflamatorios. Y bueno, aquí lo principal va a ser que también la alteración del TCR por un reemplazo de cadena CD3
y una mayor producción de linfocitos TH17. Bueno, algunos otros tipos de anticuerpos son los antinucleosoma, que bueno, estos son residuos nucleares ricos en histonas y mayormente son inducidos por medicamentos. También están los anticuerpos RO, que el RO son complejos de ribonucleoproteicos. Y bueno, otros son los anti-SM. Los SM son un grupo de moléculas de ARN ricos en uridina y estos autoanticuerpos generan daño renal. Después están los anticuerpos C1K, bueno, K, que activan el complemento de los complejos inmunes que se precipitan en el riñón. Y también está la antiactinina alfa, que pues esta actina es una proteína necesaria para el adecuado funcionamiento de los podocitos de los glomérulos renales. También está el antifosfolipídicos, perdón, en algunos pacientes que se presentan anticuerpos contra fosfolípidos y beta-2-glicoproteína 1, los cuales son responsables del desarrollo de fenómenos trombóticos al interferir con el funcionamiento de la proteína C. Algunos más anticuerpos son los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo, o también llamados ANCA, que se puede observar en el 15% de los pacientes con LES y se asocian con algunas manifestaciones clínicas, ya sea vasculitis o serositis. También están los autoanticuerpos antileucocitarios, que son responsables de activar el complemento, destruir diferentes subpoblaciones de leucocitos y generar leucoproteínas. También están los antilinfocitos T CD3, que suprimen la producción del tipo IL-2 y los complejos inmunes. Estos son responsables del daño tisular y se precipitan en los vasos de muchos órganos y tejidos, pero su efecto nocivo es predominante en riñón, piel y sistema nervioso. Bueno, también les voy a hablar sobre los daños en los tejidos y manifestaciones clínicas del LES. Y bueno, como ya dijimos, el LES es una enfermedad multisistémica caracterizada por un amplio espectro de manifestaciones clínicas que varían pues en orden de aparición y gravedad. Esto puede iniciarse en un trastorno leve desde la piel hasta algo ya neurológico que pues pone en riesgo la vida de nuestro paciente. Principalmente lo cutáneo, o ya sea de piel, se divide en dos, que son específicas, ya sea el eritema malar o lupus discoide, y no específicas de la enfermedad, ya sea vasculitis o alopecia. Después de esto están las musculoesqueléticas, que básicamente son en las articulaciones y estas pueden simular una artritis reumatoide en su fase inicial, pero no causa erosiones óseas como tal. Después está la cardiopulmonar, que puede presentar pericarditis, miocarditis, endocarditis, enfermedad valvular, arritmias, lesión y lesiones ateromatosas. Estas pueden ser, digamos que de un 70, estas están en un, en un tercio de los pacientes. Esto solo aparece solamente en un tercio de los pacientes. Y las neuropsiquiátricas, que son variadas desde una leve alteración cognitiva o del estado anímico hasta cuadros graves como psicosis, convulsiones, encefalopatía, meningitis aséptica y ya. Estas son asociadas al uso del medicamento como acitropina o algunos como corea o cefalea. Y también están algunas alteraciones hematológicas, que son más del 50% de los pacientes que sufren anemia.
En 5% de estos casos, este tipo hemolítico puede asociarse a trombocitopenia autoinmune o también llamado síndrome de Evans. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián y les voy a hablar sobre el lupus neonatal. La que sigue. El lupus eritematoso neonatal es una enfermedad rara debido al proceso transplacentario de autoanticuerpos maternos contra las proteínas RO, LA y RNP a la circulación fetal. Estos anticuerpos maternos de inmunoglobulinas G cruzan la placenta y pueden dañar potencialmente el tejido fetal y causar las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso neonatal. La que sigue, por favor. Sus manifestaciones clínicas, va a haber una manifestación cutánea. Eh, Estas lesiones cutáneas suelen aparecer durante las primeras semanas de vida y más raramente pueden ser congénitas. Habitualmente afectan áreas fotoexpuestas, siendo la localización más frecuente la cara. La que sigue, por favor. Va a haber manifestaciones cardíacas. El bloqueo auriculoventricular completo es la manifestación clínica más grave de este lupus neonatal, debido a que es irreversible y comporta una alta tasa de mortalidad y morbilidad de hasta un 20%, con el requerimiento de marcapasos permanente en la mayoría de los pacientes que sobreviven. La presencia de signos clínicos está básicamente condicionada por el ritmo ventricular de escape, que se sitúa entre 15 y 70 latidos por minuto. Cuanto más lento es el ritmo ventricular de escape, existe un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca neonatal. La siguiente, por favor. Su diagnóstico. El pronóstico de la enfermedad es bueno si existe un bloqueo auriculoventricular. En este bloqueo auriculoventricular marca el diagnóstico con una mortalidad de hasta un 20% por insuficiencia cardíaca, habitualmente in útero o en el primer trimestre de vida. Está indicada la implantación de un marcapasos en estos pacientes con el bloqueo, y ya que, bueno, si sobreviven, incluso estando asintomáticos, debido al riesgo elevado e imprescindible de trastornos del ritmo con una morbimortabilidad significativa. La que sigue, por favor. Eh, También se puede realizar bueno, va a haber un diagnóstico materno. Este diagnóstico a lo largo del plazo va a ser en el plazo en el que las madres que han dado a luz a un recién nacido con lupus neonatal es relativamente bueno. De ellas desarrollan una conectopatía que no compromete su vida en la mayoría de los casos. Por otra parte, estas madres que han dado a luz un recién nacido con lupus neonatal cardíaco tienen un riesgo mayor de tener un segundo recién nacido afecto, perdón, que puede ser de hasta un 20 o 19%. En la cohorte reportada por Ismirli, eh, el riesgo de las madres que han dado a luz a un recién nacido con lupus neonatal cutáneo puede tener un recién nacido con manifestaciones de lupus neonatal es de 48%. Hay un 18% para el lupus neonatal cardíaco y un 30% para el lupus neonatal cutáneo. La siguiente, de favor. Su tratamiento para el lupus neonatal cutáneo, este va a ser de modo preventivo y debido a la descripción de lesiones fotoinducidas en un alto porcentaje de casos. Eh, Debe aconsejarse evitar la exposición solar en los primeros meses de vida en los recién nacidos de madres con anticuerpos anti-RO y o anti-LA positivos. Es importante también la realización de un electrocardiograma a los 3 días de vida para descartar un eventual bloqueo auriculoventricular en primer y segundo grado.
Y para el tratamiento del bloqueo auriculoventricular congénito, para poder realizar un consejo recepcional, es necesario tener datos precisos sobre el riesgo de tener un recién nacido con el bloqueo auriculoventricular congénito. Un estudio prospectivo realizado por Brucato en una cohorte del paciente anti-RO positivas, que va a identificar una prevalencia de 2% del bloqueo auriculoventricular. Este es un dato de particular interés en términos de consejo pregestacional en estas mujeres, muchas veces injustificablemente alarmadas por estimaciones de riesgo demasiado altas. En este mismo estudio prospectivo se evidenció que la prevalencia era de un 3,6% si las madres tenían positivamente para la fracción de 52 KD de antígeno RO o anticuerpos anti-LA. Esto concuerda con otros estudios que han observado que los anticuerpos RO 52KD y la anti-LA podrían estar más frecuentemente asociados al bloqueo auriculoventricular congénito. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.